Muy buenos días. Mi nombre es Lidia Vallardo, a nombre del Colegio de Jalisco y del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas las que se están conectando esta mañana y a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en el Colegio de Jalisco en esta mañana pues lluviosa y complicada. Quiero pues también dar la más cordial bienvenida tanto a nuestras ponentes, la licenciada Tatiana Priscila Cabrera y la licenciada Beatriz Alondra Gutiérrez, quien está aquí a mi lado, y por supuesto también a las lectoras, quienes amablemente aceptaron comentar los trabajos que van a presentar esta mañana. Me refiero a la doctora Lupita García Alcaraz y a la doctora Giselle Macías. Bueno, pues esta mañana tenemos un programa muy interesante. Vamos a comenzar con la ponencia de la licenciada Tatiana Cabrera, de quien me voy a permitir leer una semblanza, no sin antes recordarles que este evento está siendo grabado de tal manera pues que pueden volverlo a ver a través de las redes sociales del Colegio de Jalisco y del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Bueno, la licenciada Tatiana Priscila Cabrera Mogrovejo es licenciada en Historia y Geografía por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Actualmente está cursando la maestría en Inclusión y Atención a la Diversidad en la misma institución. Además, está realizando una especialidad en pueblos afrolatinos y caribeños, otorgada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Brasil. Ha ejercido como docente de educación básica superior, impartiendo materias relacionadas con las ciencias sociales e historia. En el ámbito profesional ha ocupado roles de docencia y tutoría en la Universidad de Cuenca. También ha colaborado en el diseño de estructuras curriculares en el Instituto Superior Tecnológico Interamericano, Educadores Luteranos, y ha ocupado el cargo de historiadora técnica de PCI en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entre sus publicaciones se destacan los artículos Proceso metodológico del modelo de educación intercultural bilingüe en el Ecuador, Construcción del diálogo de saberes, la interculturalidad y la diversidad, publicado en la revista Chaquiñán 2023, y Construcción de relaciones de género entre las y los docentes dentro del espacio educativo, que será publicado en la revista Intersticios Sociales, de aquí del Colegio de Jalisco, por cierto, en septiembre de 2024. Esta mañana la licenciada Tatiana nos va a presentar la ponencia Representaciones de Género en los Textos Escolares de Historia del Bachillerato General Unificado de Ecuador. Bienvenida, Tatiana. Les recuerdo la dinámica del seminario. Tienen hasta 30 minutos para exponer. A continuación se le dará la palabra a tu lectora, la doctora Giselle Guadalupe Macías González, y posteriormente entablaremos un diálogo con todas nosotras. Adelante, Tatiana. Buenos días con todas, con todos. Bueno, antes de comenzar con la ponencia, quiero agradecerles por el espacio. Creo que justamente en el tema de divulgación académica relacionada al tema de la investigación, pues el objetivo es justamente este, ¿no? Divulgar los resultados de la investigación y qué mejor que me hayan dado la oportunidad en este espacio, así que les agradezco por ello. ¿Puedo iniciar ya con el tema de mi ponencia o vamos antes con Guadalupe? No, tú primero presentas, por favor, y ya después te harían los comentarios. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, en este caso el título de mi investigación es Representaciones de Género en los Textos Escolares de Historia del Bachillerato General Unificado del Ecuador. Esta investigación justamente surge en el marco de mi maestría
es el tema de investigación que ya presenté, que ya está culminado, pues, y nace o se genera por este cuestionamiento de los textos escolares, sobre todo que son usados en la educación pública aquí en el Ecuador. En este aspecto sabemos, ¿no?, que los textos escolares son las principales herramientas que tienen los docentes dentro de su aula de clase. Y justamente en estos textos escolares están todos los lineamientos, todas las orientaciones de lo que se espera que sea este proceso de enseñanza y aprendizaje. No obstante, no siempre los contenidos que están en los libros y por ende las imágenes o las representaciones que acompañan a estos contenidos están acordes quizá a una visión crítica de lo que va sucediendo en la realidad, sino vemos que más bien se apega a una lógica de mercado, y esta lógica de mercado justamente está enfocada en estructuras de poder, o se concibe bajo estas estructuras de poder, ¿no? De ahí que la educación como un medio fundamental, como una institución social fundamental dentro de nuestras sociedades, no siempre arme estos espacios para los estudiantes donde se puedan dar debates o se puedan dar actitudes críticas, pues, ¿no?, de los mismos estudiantes, sino más bien se genere como esto de seguir transmitiendo ciertos valores y ciertas costumbres que no siempre son cuestionados y que pueden estar cargados de problemáticas como estereotipos, y en este caso como también estereotipos sexistas o roles de género, ¿no? Ahora, mi investigación parte justamente de esta pregunta: ¿cómo se evidencian las representaciones de género en los libros de historia del Bachillerato General Unificado del Ecuador? ¿Y cuál es su efecto en la práctica pedagógica del profesorado? Entendiendo que, pues, el objetivo directo del cuerpo docente de los profesores y las profesoras, pues, justamente es el estudiantado, y pues chicos y chicas van a tener también un impacto directo eh, en función de las prácticas pedagógicas que tengan sus docentes. En este caso, el Bachillerato General Unificado del Ecuador obedece a los 3 últimos niveles de secundaria. Entonces, justamente fueron estos 3 libros los que yo analicé, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos los libros, como les dije, de primero, segundo y tercero de bachillerato. Además de ello, no me quise únicamente centrar en cómo se muestran estas representaciones en los libros, porque sabemos que la imagen realmente es lo primero que uno ve cuando coge cualquier libro o cualquier texto, ¿no? Y esto uno lo hace desde que es muy niño o niña. Entonces, en este caso vemos que la imagen está cargada de un poder muy grande cuando uno tiene el libro, porque es lo primero que ojea cuando uno está con el libro. Entonces, en este caso no me quise únicamente centrar en el análisis como tal de las imágenes contenidas aquí en estos textos escolares, sino también cómo esto influye en las prácticas pedagógicas de los docentes y por ende cómo esto influye en los estudiantes. Entonces, además del análisis de estos 3 libros, también pude tomar como campo de estudio un colegio público de aquí de la ciudad de Cuenca, eh, que es matutino. Y en este caso, pues el estudio estuvo enfocado a los estudiantes del bachillerato. Tomé una muestra de 3 estudiantes a quienes les realicé unas entrevistas. Igualmente tomé como muestra a los docentes, que en este caso se trataba de 2 docentes mujeres, quienes eran las que impartían historia en todo el nivel de bachillerato. Y pues también realicé observaciones de las clases, ¿sí? Entonces, este va a ser el contexto en el cual doy toda esta recogida de información para luego proceder a hacer el análisis de mi estudio. La metodología que utilicé a partir de un estudio hermenéutico que tiene un enfoque cualitativo exploratorio. En este caso, como les indicaba, utilicé las entrevistas aplicadas de estudiantes y a docentes para saber justamente cómo influyen el manejo de las representaciones dentro de los textos escolares. Igualmente, la observación estuvo enfocada a visitas áulicas, que se hizo con una rúbrica pues, que estaba corta en las categorías que estoy analizando. Igualmente, un cuestionario. Hay una categoría que sobre todo hago referencia, que ya les voy a explicar más adelante, al tema de qué cualidades son atribuidas tanto a hombres como a mujeres en las imágenes. Y justamente para saber esto apliqué un cuestionario donde mediante un muestreo aleatorio escogí una serie de imágenes que están contenidas en nuestros libros de historia, y los estudiantes pudieron ver este cuestionario, pues, y luego según lo que ellos fueron viendo en las imágenes, pudieron dar cualidades que se les atribuye tanto a hombres como a mujeres en los textos. Finalmente, el análisis de contenido de las ilustraciones lo realicé en el programa Atlas T, que permite pues justamente ir estableciendo esta serie de categorías.
Posteriormente, toda esta información fue triangulada ya para el análisis en base, ¿no?, al cumplimiento de los objetivos que me planteé en el estudio. En cuanto al tema de las categorías para el análisis propiamente de las imágenes, partí con estas 3 categorías y cada una con su subcategoría, ¿sí? Entonces, como primera categoría tenemos representación, con sus subcategorías: representación individual de hombres, representación individual de mujeres, representación en grupo donde aparecen tanto hombres como mujeres, plano que ocupan los personajes en estas imágenes, igualmente el espacio que ocupan. Entonces, el fin de ver qué plano ocupan los personajes y el espacio que ocupan los personajes que están en las imágenes es justamente para saber el protagonismo que se les da a los sujetos, ¿no? Si es que están en un primer o segundo plano de la imagen, y asimismo en qué espacio se los representa, si es un espacio abierto que generalmente está ligado con lo público, o es un espacio cerrado que generalmente está ligado con lo privado. Entre otras de las categorías está el rol asignado, referido a qué actividades de manera general se les asigna tanto a hombres como a mujeres, y pues de las actividades justamente se desprenden las profesiones, ¿no? Con qué profesiones se les representa a hombres, con qué profesiones se les representa a las mujeres, y también las cualidades bajo las cuales nos muestran tanto a hombres como a mujeres. Sí, precisamente para el tema de las cualidades, apliqué este cuestionario con los estudiantes que les comentaba que escogí una serie de imágenes de los libros de manera aleatoria, pues, y justamente ellos viendo estas imágenes me iban comentando qué cualidades tienen tanto los hombres como las mujeres. Y finalmente, en el actor social, como estoy tomando como muestra los libros de historia, pues es muy importante saber justamente desde el imaginario de los estudiantes, de las profesoras, qué es lo que nos van mostrando los libros, ¿no? Quiénes son justamente estos sujetos que construyeron la historia, quiénes son estas personas a las que se les muestra en todos esta sucesión de hechos históricos, pues que justamente vemos en todas estas narrativas históricas. Ahora, para partir con todo este estudio, pues me planteé esta red de categorías que realmente me sirvió muchísimo, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, me planteo, ¿no?, principalmente lo que tenía en mi muestra, que son la práctica pedagógica docente, que son los libros de texto de historia y que justamente son los estudiantes. Entonces vemos que todo esto está construido en una red que tiene cada una como que de sus categorías, ¿no? Entonces vemos que en el caso de los libros de texto está la representación, está el rol asignado, asimismo está el actor social, pues, y justamente fui como desmenuzando esto y pues viendo justamente cómo se va construyendo como tal estas relaciones de género o esta mirada que hacemos al género en las representaciones, que están muy cargadas justamente pues de estereotipos, ¿no? E igualmente cómo esto influye en la práctica docente y en el estudiantado, porque esto no se queda simplemente como tal en los libros, sino vemos que esto trasciende ya las prácticas del profesorado y también a la manera o a los comportamientos que tienen los estudiantes dentro del salón de clases cuando están recibiendo la asignatura de historia, que vemos que hay situaciones que son bastante marcadas y de bastante diferencias, tanto entre hombres como mujeres, teniendo siempre el rol más activo y como de liderazgo los hombres frente a chicas que son mucho más calladas, que les cuesta mucho tomar la palabra. Pero bueno, eso ya lo iremos desarrollando a medida que vaya avanzando. Ahora, ya en el análisis, mostrándoles ya cuáles fueron los resultados, vemos que las representaciones de género en los libros de historia muestran a las mujeres como sujetos no históricos, y además esto hace que se perpetúen los roles y estereotipos de género. Entonces, tenemos que en los 3 libros de historia hay un total de 569 imágenes, que son el 100% de imágenes que nos muestran como tal a personas, a seres humanos, ¿no? Excluí todas las imágenes que tienen que ver con el tema de arquitectura, con el tema de paisajes donde no están específicamente personas, sino más bien en estas 569 imágenes, como les digo, están personas. De estas 569 imágenes, vemos que 364 imágenes obedecen a representaciones únicamente masculinas, estamos hablando de un 64%, frente a 110 imágenes que representan únicamente a mujeres, ¿no? En este caso es un 19%. Hay 95 imágenes que nos muestran tanto a hombres como mujeres en estas gráficas, que es un 17%. Entonces, nosotros ya con estos resultados podemos ver que de entrada, o ya podemos saber a priori, ¿no?,
que de entrada la historia está construida desde una perspectiva androcentrista. Entonces, en este caso, bueno, uno puede decir, bueno, pero hay 110 mujeres ahí que a lo mejor pueden ser graficadas también como protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, veamos si es que efectivamente es así o no. Dentro de la misma categoría representación, tenemos la subcategoría plano que ocupan los personajes. Entonces, aquí vemos que a los hombres se les muestra o se les grafica en 399 imágenes en un primer plano. En un primer plano, asimismo, se les grafican a 119 mujeres. En un segundo plano aparecen hombres en 16 imágenes y las mujeres en 46 imágenes. Y en un mismo plano donde no hay quizá esta diferencia de que está uno ocupando un mayor o menor plano, pues tenemos 27 imágenes, ¿sí? Entonces, en este caso, he colocado aquí dos ejemplos y podemos ver, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que está en el libro de Historia de Segundo de Bachillerato, nos está justamente mostrando este paso de la prehistoria a la historia propiamente dicha, ¿no? Las primeras civilizaciones con el tema ya del uso y descubrimiento de la escritura, que es justamente cuando iniciamos la historia. Entonces, ahí vemos que efectivamente no se grafica a una sola mujer, ¿no? Entonces, parece que desde la prehistoria hasta las grandes civilizaciones, pues la historia justamente la construyeron únicamente los hombres. Entonces, es bastante común ver en el libro de texto imágenes en primer plano de hombres siendo líderes, siendo políticos, siendo presidentes, eh, en, en, en actividades que son como que de mucha actividad, ¿no? Son muy activos frente a mujeres que suelen ser muy pasivas. Ahora, en este caso tenemos, sí, efectivamente, 119 imágenes de mujeres que están en un primer plano, pero cuando a las mujeres se les muestra en un primer plano, se les muestra como en este ejemplo que les he puesto aquí, ¿no? La mayoría de mujeres que están en un primer plano están posando para retratos, están siendo pintadas por hombres, sobre todo cuando se toca el tema del renacimiento, ¿no? De estos grandes pintores, pues se muestra justamente los resultados, las mujeres como musas, las mujeres como vírgenes, como vemos en este caso. Entonces, cuando las mujeres están representadas en un primer plano, también siempre están secundadas por hombres, ¿no? Entonces, los hombres que aparecen justamente en este segundo plano es porque aparecen como niños, porque aparecen como santos, pero no necesariamente vemos a la mujer en un primer plano siendo protagonista de la historia. Y pues tienen, ¿no? Justamente este pie de imágenes en la coronación de la Virgen de Bernardo Vitti eh, en la iglesia de San Pedro de Lima, Perú. Entonces, algo que también es muy repetitivo cuando se muestra a la mujer en primer plano es que siempre tiene que existir el nombre de un hombre al lado. Entiendo que la obra es de un artista determinado y que tiene que ser su nombre, pero sin embargo aquí cabe cuestionarnos cuántas de las imágenes que muestran también pues pertenecen a la autoría de mujeres, ¿no? Y es algo que tampoco asoma en los libros de historia. Entonces, en este caso también cuando los hombres son mostrados en un segundo plano, no necesariamente, como les digo, están en un papel pasivo, sino más bien son mostrados, como les decía, como niños o como santos, y las mujeres que están en primer plano pues no están cumpliendo este rol de protagonismo o de sujetos activos en la historia. En cuanto a la categoría representación, igualmente con la subcategoría espacio que ocupan los personajes en las ilustraciones, vemos que en un espacio abierto público hay 274 imágenes que nos muestran a hombres frente a 86 imágenes que nos muestran a mujeres en este espacio. En cuanto a un espacio cerrado privado, hay 33 imágenes que nos muestran a hombres frente a 58 imágenes donde están mujeres. En este caso, pues como les decía, cuando se presentan a los hombres en espacios abiertos o públicos, siempre es liderando, siempre es dirigiendo gestas libertarias, siempre es dirigiendo revoluciones. En este caso les he puesto aquí la imagen justamente de la prehistoria, donde están haciendo estas construcciones megalíticas. Entonces se les muestra siempre a los hombres ya con esa visión, ¿no? De fuerza, de actividad, de producción frente a mujeres que generalmente son graficadas en espacios domésticos, como en la imagen que está aquí, ¿no? Entonces las mujeres siempre están puestas en escena como las que cuidan de un tercero, como las madres de familia, pero generalmente nunca están en un espacio
abierto como tal en el que se pueda ver que están siendo sujetos activos de esta construcción histórica, en el caso que sí lo hacen los hombres. Ahora, hay hombres que también aparecen en espacios cerrados, en espacios privados, pero sin embargo, cuando a los hombres se les muestra en espacios cerrados, en espacios privados, se los muestra desde la perspectiva también del conocimiento, ¿no? Son pensadores, son sacerdotes, por ejemplo, de la Edad Media, que están en espacios cerrados, sí, pero están construyendo conocimiento, están construyendo educación. Entonces se les representa como que necesitan este espacio privado justamente para construir este conocimiento, más no como se le muestra a la mujer. Ahora, las imágenes en las que las mujeres están en espacios abiertos son imágenes donde se muestran a mujeres quizás haciendo ejercicio, mujeres haciendo yoga, asistiendo a distintos ritos religiosos y además están muy desconectados del tema, están muy desconectados del tema histórico, ¿no? Es como que al final de cada unidad hay unos retos que ponen, se llama reto, ¿no? Una parte que ponen en los libros, entonces ponen imágenes que no tienen nada que ver con el hilo conductor de la historia. Entonces simplemente ahí es cuando uno encuentra a una mujer en un espacio público o en un espacio abierto. En cuanto a las actividades que están ligadas tanto a hombres como a mujeres en las ilustraciones, pues vemos que las actividades que más realizan los hombres en los textos de historia son las relacionadas a la política y al liderazgo. Los hombres son mostrados en gran medida como los que gestaron las revoluciones, como los que gestaron todas estas luchas libertarias. Son representados muchísimos de ellos como presidentes, cosa que no sucede con ninguna mujer. Ninguna mujer es presentada como presidenta, por ejemplo. En temas de guerra también son muy mostrados la figura masculina en el tema de la educación y la ciencia. Igualmente vemos que hay una gran presencia de hombres, ¿no? 73 imágenes de hombres ligados a la educación y a la ciencia frente a apenas 17 imágenes de mujeres. Y en el culto religioso sucede exactamente lo mismo, ¿no? Si bien vemos que hay gran cantidad de mujeres ligadas al tema de la religión, como les decía, son mostradas como vírgenes o como santas. En el caso de los hombres son mostrados como sacerdotes, son mostrados como papas, pero igual son mostrados desde una estructura de poder dentro de las instituciones religiosas. Además de ello, en la Edad Media, por ejemplo, muchos sacerdotes son mostrados también como constructores de conocimiento, como en el caso de Santo Tomás de San Agustín. Entonces, ahí también hay una jerarquía hegemónica, por más que estemos hablando de las instituciones religiosas, de los hombres sobre las mujeres. Hay actividades también que son ligadas únicamente a los hombres y actividades que son ligadas únicamente a las mujeres. Entonces, en este caso, actividades que solamente son ligadas a los hombres son las que están relacionadas con la administración, con el deporte, con distintas hazañas como líderes de familia, el tema de la prehistoria en los procesos de evolución y hominización. Realmente solamente hay imágenes de hombres y esto es súper grave, ¿no? Porque estamos hablando justamente del inicio de la historia como tal. Entonces es que desde el inicio de la historia ya nos van mostrando esta diferenciación de lo que hacen los hombres, de lo que hacen las mujeres. Es como que esto va calando en el subconsciente de los niños, niñas y también de los adolescentes. Entonces, en este caso es muy común las representaciones como las que les he puesto aquí. Vemos que los hombres son quienes inventaron el fuego, ¿no? Quienes más bien descubrieron el fuego, son quienes descubrieron la metalurgia, quienes empezaron a hacer las primeras herramientas líticas con el tema de la piedra. Entonces acá vemos que aparece, ¿no? Pero a orillas de la imagen una mujer que justamente está hilando. Y así son la mayoría de imágenes que vemos en la prehistoria, pasamos a las primeras civilizaciones, el asunto tampoco cambia. También vemos que los principales emperadores, los principales reyes de todas las antiguas civilizaciones son hombres, hay una escasa igualmente participación ahí de la mujer. Y pues las mujeres están muy relacionadas con el tema de belleza, lo cual no se le relaciona a la figura masculina, de las labores domésticas y también de la maternidad, ¿no? Como la imagen que les he puesto aquí de esta mujer mestiza que justamente está en el libro de tercero de bachillerato.
Ahora, en las profesiones atribuidas tanto a hombres como a mujeres, pues están muy relacionadas con las actividades que les acabo de mencionar. La mayoría de hombres son mostrados como agricultores, como científicos, como dioses, como guerreros, pensadores, como reyes, asimismo como sacerdotes, ¿no? Entonces las mujeres son mostradas, algunas de ellas en este tipo de profesiones, pero en una medida bastante baja. Entonces, en este caso, la mayoría de imágenes que vamos a ver, pues están, como les digo, relacionadas con hombres construyendo la historia, ¿no? Como en este caso les he puesto aquí esta capitulación de la batalla de Pichincha. Es muy común mostrar a los héroes patrios en todas estas gestas libertarias, en sí, en todas las instancias de la historia. eh, y por ahí, ¿no? Aparece una Olympiade de Jus, en el caso del tema de la Revolución Francesa, que está igualmente muy ligada al tema de las revoluciones aquí en Latinoamérica. Entonces vemos que aparece una Olimpia de Just, pero no necesariamente en todo este transcurso concatenado de los hechos históricos, sino vemos que al final de una unidad le ponen a Olimpia de Just como pues justamente la gestora, ¿no? De los derechos de la mujer y de la ciudadana. Entonces, el hilo conductor que tenemos dentro de la historia no se menciona la participación de las mujeres, más bien la mujer es vista como en un hecho aislado del libro. Al final de la unidad ponen como una especie de reseña, pues, y ahí se toca el papel de la mujer, y no en todas las unidades, sino son en unas pocas unidades. Y bueno, en este caso vemos que por lo menos esta imagen acompaña de quién fue esta mujer que se está representando, ¿no? Porque en la mayoría de imágenes no se pone a la mujer que se está graficando, simplemente aparecen las fotos de mujeres, pero son mujeres completamente anónimas, a diferencia de cuando vemos a los varones en distintos procesos históricos. Ahora, en el caso de las cualidades de las profesiones que se les atribuye únicamente a los hombres, están atleta, presidente, funcionario administrativo, líderes de revoluciones y de rebeliones, como santos, conquistadores, como quien hace el fuego, únicamente los hombres son representados como hacedores del fuego, como médicos, como cazadores, empresarios, pastores, ligado al campo de la metalurgia, como abogados, estudiantes, historiador y misionero. Entonces, aquí vemos que únicamente se grafican a hombres con esas profesiones, y las profesiones que están ligadas únicamente a las mujeres, pues son ama de casa, como virgen cristiana, como tejedora, como bruja, curandera. Como ingeniera informática tenemos una imagen nada más, como pintora, profesora, como yogi, musa, modelo, tenemos dos imágenes, es en lo que más se les representa después de ama de casa. Y pues como ajedrecista surgen ahí dos imágenes. Así las imágenes que les he puesto aquí como ejemplo son las que se van proyectando en los libros, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del tema de revoluciones en tercero de bachillerato, em, vemos imágenes como estas, ¿no? Justamente de estos grandes pensadores como Engels, Marx y Lenin, que, que son parte o quienes dieron pues todas estas teorías que justamente tuvieron muchísimo impacto en la historia. En el caso de la figura femenina, pues justamente es mostrada como esta madre abnegada, como ama de casa, también cuando se toca el tema de la Edad Media. em, También se les muestra, ¿no? Como curanderas o como brujas que hay también en otras imágenes. Entonces, lo que esto deriva, ¿no? Este tratamiento de imágenes es también justamente en cómo los estudiantes perciben la figura tanto de hombres como de mujeres. Porque aquí vamos a ver que también es el hecho de atribuirles roles que estereotipan la figura femenina. También es el tema de las cualidades que se les atribuye a las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se les mostró este cuestionario a los estudiantes con imágenes que se escogieron de manera aleatoria, los chicos y chicas pues respondieron en un 69% que a ellos les parece que las mujeres somos maternales,
seguido de que somos trabajadoras, que somos inteligentes, que somos hermosas y que somos amorosas. Entonces, esas son las cualidades que los y las estudiantes ven en las mujeres, ¿sí? Mientras que las cualidades que ellos les atribuyen a los hombres, luego de observar justamente estas imágenes, es que los hombres son guerreros en un 85%, son trabajadores igualmente en un 85%, son políticos, seguidos de que son fuertes y de que son líderes. Entonces, justamente vamos corroborando, ¿no? Lo que nos dicen las imágenes y también este imaginario que crean las imágenes en el pensamiento de los adolescentes. En cuanto a la categoría de actores sociales, lo que yo hice para justamente analizar esta categoría es hacer una tabla donde iba poniendo cada una de las unidades que tienen los tres libros e iba viendo en cada una de las unidades em, en las imágenes, ¿no? Porque a la final el estudio está enfocado en el tema de las representaciones. Iba viendo cuántas de estas representaciones tiene en su pie de imagen el nombre de los sujetos o de los actores sociales que están dentro de todas estas narrativas, ¿sí? Porque hay un montón de imágenes de hombres, también en menor medida de mujeres, que están en las imágenes, pero no tienen ninguna descripción. Entonces vamos a ver que en este caso también hay una mayor descripción de las imágenes en el caso de quienes nos muestran, ¿no? Como estos héroes de la historia. Aquí les he puesto solamente como ejemplo la tabla del texto de tercero de bachillerato, pero el efecto es el mismo, ¿no? Lo mismo que vamos a ver acá se repite tanto en las unidades de los libros de primero y de segundo de bachillerato. Entonces, en el libro de tercero de bachillerato iniciamos con una unidad 0, que se llama Socialismo y Revoluciones, en donde se nombran a Lenin, a Engels y a Karl Marx, ¿no? Pero a las mujeres no se nombra a ninguna. En la unidad 1, Cultura Viva, Pueblos Precolombinos, igualmente hay ciertos nombres que salen en las imágenes, como Felipe Huamampoma de Ayala, como ciertos chamanes, como Halashbini, relacionado a las deidades mayas, Xibalba también dios maya, y Pachacuti, quien fue pues un Zapa Inca que fue quien consolidó como tal el imperio inca acá en la zona andina. Mujeres, 0, no se nombra ninguna mujer. Ya en la unidad número 2, el choque de la cultura de América, surgen nombres como Huayna Cápac, Francisco Pizarro, Martín García Óñez de Loyola. Está también la figura del encomendero, la figura del chasqui. Y aquí vamos a ver que surgen dos imágenes que justamente tienen un pie de foto, un pie de imagen donde aparecen mujeres, y estas mujeres en este caso son Sisa Quispe y Beatriz Clara Coya. Y en el caso de las siguientes unidades, pues igualmente vamos a ver que hay una lista muy, muy grande, es mucho mayor los nombres de los hombres que se les nombra frente a mujeres, y en este caso a la mujer, las imágenes que tienen pie de imagen de las mujeres como tal son de las vírgenes, ¿no? Entonces se menciona a la Virgen de Belén, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Quito, a la Virgen Alada. También se menciona a esta mujer afro, la negra Hipólita. Como mujeres, cuando hablamos ya de la identidad latinoamericana, proceso de independencia, la única que aparece ahí es Manuela Sáenz. Y en Latinoamérica del siglo XX y XXI, pues no aparece ninguna mujer. Aquí se ve sobre todo el tema de escuelas económicas y realmente no hay ninguna imagen que hable de las mujeres. Ahora, lo que les digo justamente se resume en esto, ¿no? Se muestra de esta manera. Como ustedes ven aquí, tenemos la imagen de Simón Bolívar, que es bastante recurrente acá en los textos de historia de Ecuador. Hay muchísimas imágenes de Simón Bolívar en los tres, distribuidas en los tres textos, pero por ejemplo, estas imágenes tienen este pie de imagen, nos dicen quién fue el protagonista, ¿no? Entonces dice, Simón Bolívar asumió posturas conservadoras para proteger la unidad de la Gran Colombia. Frente a esta imagen, por ejemplo, tenemos, como les decía, ¿no? Al final de la unidad, o mientras tanto en el mundo, la imagen muy femenina de Manuela Sáenz, quien fue un personaje muy, muy importante igualmente en el tema de las gestas libertarias de Latinoamérica, tuvo una gran participación. Pero sin embargo, esta imagen ni siquiera tiene un pie de foto, ¿no? Ni siquiera nos dice quién es.
Entonces, uno, si es que hoje el libro en una primera instancia, ¿no? Un estudiante, alguien que todavía no sabe de estos procesos, que no sabe de historia, mira esto, no va a saber quién es este personaje, no va a saber quién es esta mujer y tampoco qué hizo, no necesariamente hay que leer el texto para poder entender quién es. Entonces, ese es el tratamiento que se les da a las mujeres en las imágenes. Igualmente aquí tenemos retrato de Beatriz Clara Coya, princesa incaica, y su esposo Martín García Óñez de Loyola. Lo mismo pasa con Quispe Sisa, esposa de Pizarro. Entonces vemos que la mujer es sumamente esencializada en función del hombre, ¿no? Entonces la existencia de la mujer está justamente en función de la existencia de los hombres, son ellos quienes construyen la historia y pues las mujeres están ahí como meramente sujetos secundarios. Y algo que me parece pues sumamente más grave es de la manera como se muestran las mujeres afros, ¿no? De por sí los afros, a pesar que tenemos una importante población afro aquí en Ecuador, vemos que de todas las 500 y tanto imágenes que les decía que hay en los libros, 569 imágenes, solamente 31 imágenes se muestran a personajes afros y solamente 4 imágenes muestran a mujeres afros, ¿no? Y las muestran en este sentido. Hay una parte en el libro que dice mujeres en la colonia, justamente en el libro de tercero de bachillerato, me parece. Entonces empieza una descripción, ¿no? La mujer blanca, la mujer mestiza, la mujer indígena, y cuando toca el turno de la mujer afro, escriben la esclava negra, y acompañado de esta imagen, la negra Hipólita, ¿no? Entonces esto, además que hay este borrón de las mujeres, también es qué sucede, ¿no? Con otras realidades de las mujeres, porque partimos que las mujeres no tenemos las mismas realidades. Realmente en el caso de mujeres afros, de mujeres indígenas, pues están atravesadas por realidades completamente distintas que la de una mujer blanca o la de una mujer mestiza. Y al presentarla de este modo en los libros de texto es quitarle toda su humanidad, pues y simplemente mostrarla como si fuese un objeto, ¿no? Y justamente está aquí esta mujer afro con un niño cargado a sus espaldas con un niño blanco, porque justamente el texto hacía referencia a que fue una esclava de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, vemos que mientras más vamos recabando en el estudio, surgen muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, hay grupos que son muchísimo más vulnerados dentro de esta categoría de mujer, entendiendo que no hay una sola forma de ser mujer. Bueno, creo que ya me queda poco tiempo, pero vamos a ver que en el caso de las docentes, pues igualmente, ¿no? A las docentes cuando se les preguntó si es que ellas son conscientes desde que hay esta hegemonía en los textos de historia sobre el rol masculino, que justamente marca todos de estos estereotipos y marca también muchísimo estos roles de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, pues justamente las docentes están conscientes. Sin embargo, esto no se ve en la práctica pedagógica, ¿no? Vamos a ver que en la práctica pedagógica inconscientemente las docentes también tienden a fortalecer estos discursos. Si bien ellas son conscientes que hay toda esta hegemonía, como les digo, pues en la práctica docente no se demuestra eso, o al menos es lo que yo pude ver en las observaciones áulicas. Bueno, con esto termino porque ya se acabó mi tiempo. Espero poder ampliar un poquito más si es que hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Sí, la verdad está muy, muy interesante tu investigación. Lamento mucho que siempre tengamos ahora sí que ser esclavas del tiempo, pero ojalá ahorita podamos dialogar un poco más. Y bueno, pues ahora toca darle la más cordial bienvenida a la doctora Lupita Alcaraz, de quien me voy a permitir también leer una breve semblanza, porque, bueno, pues ahora sí que su currículum es muy amplio, pero quisiera presentarla esta mañana y agradecerle nuevamente su presencia en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. La doctora María Guadalupe García Alcaraz es licenciada en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Jalisco, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de investigación actuales son Historia de los libros de texto y manuales escolares, Historia de las ideas pedagógicas, Biografía social de maestros y maestras, Procesos de escolarización en contextos locales y regionales y Enseñanza y aprendizaje de la historia.
Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación de la Cátedra Luz Helena Galván del CIESA Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones recientes podemos encontrar los artículos La escolarización de la carrera de farmacia en Guadalajara, 1839-1919, en coautoría con Luciano Oropesa Sandoval, publicado en la revista Historia de la Educación Latinoamericana, volumen 25, número 41, y Normas y Prácticas Emocionales en el libro de la infancia de José Rosas Moreno, en el Anuario Mexicano de Historia de la Educación, volumen 3, número 2, ambos publicados en 2023, así como los artículos del libro Una mirada a la formación de la infancia, los desayunos escolares en Jalisco, en el libro Educar, Recuerdos de sus sonidos en el tiempo, en 2023, coordinado por Cecilia Rincón, Armando Martínez y Ana Treviño, y editado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Amaya Ediciones. Y Ajustes y desencuentros entre la educación pública y privada en Cómo nos hemos educado los jaliscienses, 2 siglos de educación en Jalisco, en 2023, coordinado por Angélica Peregrina y Manuel Moreno Castañeda y editado por el Colegio de Jalisco y el Gobierno del Estado de Jalisco. Ambos capítulos en coautoría con Luciano Oropesa Sandoval. Adelante, doctora Lupita García Alcaraz, la escuchamos. Gracias, buenos días a todas y en especial quiero referirme, bueno, que un agradecimiento especial a la doctora Lilia Vallardo y a la doctora Hilda Monraz por haberme convidado a participar en este interesante trabajo académico que realizan desde hace rato y que tiene tan buena acogida, no solo en Jalisco y en México, sino en otros países de Iberoamérica. Voy a tratar de ser muy clara, concisa y concreta. Espero que me resulte, porque unas son las intenciones, pero luego a veces nos emocionamos, ¿verdad? Entonces, 15 minutos, doctora Lilia. Sí, Lupita, pero Okay, bueno, agradeciendo que usted se ha tomado el tiempo de leer y de estar en este espacio, puede tomarse unos minutos más si usted lo desea. voy a tratar de ceñirme el tiempo estipulado. Ok. Bueno, primero también felicitar, por supuesto, a Tatiana Cabrera, porque es un trabajo muy minucioso, es un trabajo que sin duda le implicó un arduo trabajo intelectual, muchas horas de trabajo de campo y por supuesto de análisis de información. Y es un análisis que no deja de asombrarnos, pues, en términos de lo que poco que parece a veces que avanzamos, ¿no? En esta generación de nuevas formas de concebir las relaciones entre los géneros y cómo los avances, las luchas, el trabajo académico, parece no penetrar de manera tan firme en los procesos educativos. La lectura que hice del trabajo de Tatiana busca un poco como responder preguntas, inquietudes que despierta, que todo buen trabajo académico tiene que despertar inquietudes, y por supuesto pensar en que en esta línea de investigación que ella se ha trazado y que va a seguir desarrollando sin lugar a dudas, pues pueda como expandir la mirada, ¿no? Y pensar y hacerse nuevas preguntas, que finalmente creo que de eso se trata el trabajo académico. Bueno, entonces quiero empezar por compartir con ustedes que a mí me parece que es algo que no es fácil, pues, pero que de manera continua tenemos que seguir trabajando. La manera como integramos la reflexión conceptual al trabajo de campo, ¿no? Cuando yo leo el trabajo encuentro, bueno, que va definiendo los 3 términos centrales, que es
representaciones sociales, estereotipos y roles de género, pero luego no los integra, ¿no? Entonces, cuando llego a esa parte del trabajo, me gustaría escuchar como más de primera voz cómo integra los tres conceptos, ¿no? Cómo integramos los conceptos para emprender el análisis. Yo creo que ahí, bueno, es una tarea de reflexión que creo que nos tiene que mantener siempre bajo la vigilancia epistemológica, ¿no? Incluso quiero compartirles lo siguiente, ¿no? Yo soy muy de hablar en primera persona. Incluso les pido a mis estudiantes o trato de hablar en primera persona cuando escribo, sobre todo en términos de la reflexión, porque eso permite un trabajo intelectual y un trabajo que nos obliga a explicitar cuál es nuestra postura, ¿sí? Entonces, creo que ahí faltó un poco expresar cuál es la postura de Tatiana con respecto a estos tres términos y cómo los integra, ¿ok? Bueno, luego encuentro también como que se queda pegada en la teoría de la reproducción, bueno, no ella, el trabajo, y que hay debates más recientes que podrían contribuir a desmenuzar nuestra mirada en cómo operan a nivel micro estos dispositivos de imposición de roles, de estereotipo, que siguen perpetuando estas desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando ella cita a Baudelot, a Bourdieu y a Stablet con respecto a la autoridad pedagógica, bueno, define, ¿no? Cómo la autoridad pedagógica es definida por estos sociólogos franceses. Sin embargo, hay trabajos más recientes que han seguido reflexionando sobre cómo la autoridad pedagógica se va diluyendo o adelgazando conforme los estudiantes pasan a los niveles de educación superior y conforme también la educación permitió el ingreso de otros estratos sociales. Entonces, y esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo hay ciertos atisbos cuando recupera testimonios de maestros y estudiantes, ciertos atisbos de que empieza a penetrar cierta conciencia sobre estas desigualdades entre los géneros, ¿no? Aunque todavía no avanza lo suficiente, en eso estoy de acuerdo con ella. Bueno, yo creo que también una mirada más microanalítica, porque finalmente está haciendo un trabajo analítico muy arduo de revisar las imágenes, de trabajar con los testimonios de los maestros, de observar los salones de clase, de preguntarle a los estudiantes, podría permitirle desentrañar cómo opera a nivel más imperceptible esta reproducción de las diferencias de género, ¿no? Y estos estereotipos, y que tiene que ver con los trabajos más recientes que recuperan la tradición Foucaultiana sobre el poder, y también con trabajos más recientes, por ejemplo, cómo operan los modelos emocionales en la reproducción de los roles de género, ¿no? Cómo operan estos modelos emocionales. Y bueno, otra cosa también que me faltó un poquito cuando leí el trabajo es cierto contexto, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención y en comparación con el sistema educativo mexicano, que te hayan salido tantas imágenes referidas a asuntos religiosos, a imágenes, a vírgenes. No sé si en Ecuador el sistema educativo sea laico, o por qué la incorporación de esas imágenes religiosas, ¿no? Como de manera tan persistente. ¿Qué pasa ahí en el sistema educativo de Ecuador? Que hay, o puede ser que sí esté secularizado, que sí se hable de una educación laica, pero entonces, ¿por qué esta persistencia con las imágenes religiosas, ¿no? Número uno. Luego también me faltó un poco entender cuáles son esos lineamientos del sistema educativo ecuatoriano con respecto a la producción de los libros de texto. De repente no sé si el sistema educativo ecuatoriano en sus últimas reformas ya establece el uso de la pedagogía crítica en los salones de clase, si el sistema ecuatoriano ya habla con precisión de la inclusión, cómo define la inclusión, si el sistema educativo ecuatoriano habla sobre la importancia de incorporar las cuestiones de género, la presencia de la mujer en los libros de texto, y si esos lineamientos no operan, entonces sí hay una contradicción ahí que habría que explicar, ¿no? O si solo es un discurso vacío de reforma y quienes elaboran los libros de texto siguen operando bajo lógicas reproductivas. Bueno, eso por un lado.
si bien entiendo, y en eso es muy congruente el trabajo, para lo cual felicito a Tatiana, ¿no? Que ella señaló en 2, 3 ocasiones y en el trabajo está muy claro que se trata de un estudio exploratorio y por tanto descriptivo, ¿sí? A mí me parece que cuando ella hace esta pregunta secundaria, ¿no? De cuál es el efecto en las prácticas pedagógicas y en las representaciones de los estudiantes y los maestros de las imágenes, pues va a encontrar que hay una alta coincidencia, ¿sí? Cuando ella muestra las imágenes a los estudiantes, a las y los estudiantes, pues ellos van a decir lo que están viendo. Y si la imagen tiene estos estereotipos de género, pues los estudiantes los van a repetir, ¿no? Pero ¿qué pasaría si les planteamos a los estudiantes otro tipo de imágenes que provoquen efectos más reflexivos? ¿Encontraremos como estas respuestas mecánicas o no? Digamos, ahí hay un efecto de que si les muestro una imagen y le dices, ¿qué cualidades ves aquí? Pues los estudiantes van a ver las cualidades que la imagen está mostrando en términos de reproducción y de diferenciación y de cualidades o atributos digamos, asignados a uno o a otro, a hombres y mujeres, ¿no? Y pienso también en la posibilidad de repensar, no para este estudio obviamente, para otro tal vez, que la práctica educativa no se reduce a los libros de texto, ¿sí? Es decir, la práctica educativa es mucho más compleja que los libros de texto. Si bien estoy de acuerdo en que los libros de texto sí tienen un peso importante en la manera como los profesores organizan su actividad docente, la actividad docente no se reduce al libro de texto. ¿Sí me explico? Y también esta cuestión que ocurre en cualquier reforma y en cualquier proceso de cambio, como es un cambio de mentalidad y es un cambio cultural profundo, el ir integrando las problemáticas de género y el ir avanzando en cuestiones de equidad, de ir reconociendo en cambiar toda la visión que tenemos de la historia. Porque bueno, eso ya se ha dicho, ¿no? No se trata de incorporar a la mujer a la historia, sino de cambiar toda la visión que tenemos de la historia, para hablar de una historia de la humanidad en la que la presencia del hombre, de los hombres y las mujeres sea copartícipe, esté integrada. Entonces todavía nos falta mucho para eso, de todas maneras, ¿no? Sin embargo, creo yo que estos atisbos que se muestran en lo que dicen los maestros pueden ser como una punta de lanza, ¿no? Que poco a poco puede ir abriendo cambios significativos en los sistemas educativos. Luego, me regreso a un poquito, ¿no? Toda reforma tiene pocos efectos y efectos a largo plazo en la actividad al interior de las escuelas y en los salones de clase. Lo que pasa en los salones de clase es una amalgama de encuentro entre lo que se ha sedimentado culturalmente, pedagógicamente, y ciertos elementos novedosos que se van incorporando a la práctica pedagógica. Y no solo eso, ¿no? También están los contextos escolares específicos donde los chicos llegan con cierto bagaje cultural a interactuar con lo que la escuela dispone. Pongo un ejemplo que comentaba una maestra de aquí de Guadalajara en esta semana, o 2 ejemplos, ¿no? Y entonces, bueno, para pensar que las aulas son una complejidad donde sí están la reproducción, están las reformas, están los modos de hacer sedimentados, está las buenas intenciones de los maestros, está a veces su hartazgo con el sistema, su cansancio, está lo que los chicos traen, y todo esto está en juego en la práctica pedagógica, ¿no? Les pongo 2 ejemplos. Una maestra quería enseñarles a sus alumnos de secundaria las rimas. Y entonces ella llevaba unos sonetos y unas poesías de destacados poetas y poetisas latinoamericanas, ¿no? Y cuando les pregunta, les dice a los chicos, ¿quién sabe qué es una rima? Resulta que los chicos sí sabían qué es una rima y sabían hacer rimas. Pero ¿saben qué tipos de rimas sabían hacer? Porque en la esquina de su barrio hacen concursos a ver quién hace rimas de rap y de hip hop, pero además con contenido social. Entonces, dejan de lado toda la poesía
y las rimas y los sonetos de grandes poetisas y poetas, y trabajaron con lo que los chicos llevaron a la escuela. Entonces, la práctica pedagógica no se reduce a los libros. No quiero decir que el trabajo no sea congruente, ¿no? Insisto, ella es muy precisa y concreta cuando dice es un trabajo descriptivo, es un trabajo exploratorio, pero cuando ella se pregunta cuál es el efecto en la práctica de los libros, entonces hay una pregunta de causa-consecuencia, donde ella va a ratificar lo mismo que encontró en los libros. ¿Ok? Y el otro ejemplo que les quería poner es se refiere también aquí en México estamos viviendo pues un proceso de reforma profunda, donde lo que se ha de llamar la Escuela Nueva Mexicana tiene elementos muy complejos relacionados con incorporar la perspectiva de género, con incorporar la inclusión, la interculturalidad, la horizontalidad y bueno, una amalgama de conceptos que los profes efectivamente no alcanzan a discernir todavía, ¿no? Sin embargo, hay también quien simula, quien no la entiende, pero hay también profesoras y profesores que están tratando de empezar a entender de qué se trata y de implementar en las aulas estos cambios, ¿no? Y una directora y un director y profesores de diversos nos han dicho que les causa mucho asombro que cuando trabajan estas cuestiones de manera crítica en el aula, quienes responden mejor y quienes potencializan su participación son las mujeres. ¿Sí? Entonces, como que si se abre la puerta en el salón de clases, la presencia de las niñas o de las adolescentes en estas actividades suele ser como más abierta al cambio, ¿no? Y por ahí tienes una referencia, ¿no? De una de las estudiantes precisamente, que dice algo, pero luego así como que se regresa. Entonces, a mí me parece muy interesante como que no hay que minimizar estos atisbos, ¿no? De cambio. El cambio tiene que potencializarse, el cambio tiene que ser entendido como en una red participativa donde pensemos que también los sujetos tienen la posibilidad de agencia, más allá, y que las reformas no penetran de manera tan rápida como uno quisiera a las escuelas, ¿no? Y los cambios. Y bueno, creo que más o menos eso sería lo que diría para no excederme en el tiempo. Debo decir que el trabajo de Tatiana es muy interesante, es muy loable. Me impresiona, como dije al inicio, ¿no? Que a pesar de tener ya varias décadas insistiendo y trabajando desde distintas trincheras y los distintos feminismos en denunciar, en avanzar, en luchar, en manifestarnos, en trabajar aquí y acullá, a veces haya productos culturales como son los libros de texto, donde eh, es como hasta deprimente, ¿no? Ver que se haya avanzado tan poco. Pero por el otro lado, creo que sí hay esperanzas, ¿no? Creo que no debemos de perder ni el ánimo de la lucha, ni la esperanza. Y justamente en esos atisbos de que vamos avanzando, ahí es donde hay que seguir poniendo el interés, el afán, el activismo, ¿okay? La reflexión, la investigación. Gracias por su atención. Al contrario, doctora Lupita, pues muchas gracias por sus importantes comentarios al trabajo de Tatiana. Y bueno, pues para mí también me resultó muy sugerente tu exposición, Tatiana. Justo estoy preparando un artículo sobre conformación de identidades, bueno, acá en el caso de México, a través de revistas pues de mujeres. Y bueno, pues me ayudó mucho tu presentación. Si hay tiempo, pues te haré algunas preguntas, pero en este momento quisiera darle la voz a las personas que nos están escuchando desde Facebook. Dome Ramírez dice, excelente tema y excelente profesional. Aurea Quesada, quien es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de Jalisco, también nos saluda. Fabricio Quichimbo dice, buen trabajo, Tatiana Cabrera Mogrovejo.
Tali Carrión, qué interesante. Gracias, Tatiana, por compartir esta información. Yuron Lerma dice, Marisol Tello te va a interesar. Belén Mogrovejo dice, excelente tema, Tati. Desde tu punto de vista, ¿de qué manera un docente podría contribuir dentro del aula para que el rol de la mujer dentro de la historia sea visibilizado? La doctora Cristina Alviso Carranza, quien también pertenece a este seminario, también te manda un saludo. María Isabel dice, excelente tema. María Regina Hurtado, excelente ser humano y profesional, Tati. La doctora Giselle Macías, quien también está conectada y pertenece a este seminario, manda un saludo también. Dome Ramírez, excelente tema y excelente profesional. Ah, perdón, esta es la misma imagen, ¿verdad? Sí. Bueno, buen trabajo, Tatiana Cabrera. Qué interesante. Gracias, Tatiana, por compartir esta información, dice Tali Carrión. Y bueno, Adriana Orozco Bernaldez dice, interesante investigación para profundizar en la construcción de los imaginarios desde los textos escolares. Y bueno, también está aquí de manera presencial la doctora Hilda Monraz, quien es coordinadora también de este seminario. No sé si tú quieras agregar alguna pregunta o comentario, Hilda. Muchas gracias. También pues saludar a Tatiana. Felicidades por tu trabajo. La verdad es que sí nos pareció muy sugerente lo que estás analizando. A lo mejor también para tomarlo en cuenta en trabajos de aquí de México, ¿no? Me llama la atención que sí hay una visibilización mayor, por ejemplo, de Manuelita Sáenz, que hace unas décadas no se conocía ni siquiera en Ecuador, ¿no? Y en otros países. Y agradecerle a la doctora Lupita García Caras también por sus comentarios, siempre son muy importantes y relevantes para el avance de la investigación. Tatiana, te quería preguntar, justo como lo que te han cuestionado también acá, pues la última parte que creo que algunas como profesoras tenemos ese reto, ¿no? Cómo llevar al aula, a pesar de tener estos libros que no avanzan en materia de la lucha por la igualdad, y si tú en tu experiencia podrías contarnos a partir de eso, ¿no? Porque también la epistemología feminista nos menciona que las mujeres somos también parte de esa construcción de conocimiento, independientemente de los libros obligatorios de texto. Entonces, más bien que nos hablaras de tu experiencia, eso sería también revelador. Gracias. Sí, Tatiana. Bueno, pues fíjate que cuando presentabas las imágenes de estas representaciones de hombres y mujeres a lo largo de la historia, fíjate que en el material que yo estoy revisando, aunque yo estoy revisando material de finales del siglo XIX, solo he encontrado una imagen de un héroe nacional que es Miguel Hidalgo. Y al contrario de lo que tú encontraste, no se le pone pie de foto o no le pusieron pie de foto. Entonces yo tenía la hipótesis o tengo la hipótesis de que en el caso de estos héroes hombres, digamos, están tan fijados en el imaginario nacional ya que ni siquiera requieren presentación. Y no he encontrado, por ejemplo, ninguna imagen de alguna heroína que sí, o sea, sí las mencionan, a Leona Vicario, a la corregidora, pero de ellas no incluyen imágenes, ¿no? Entonces, por eso agradezco tu presentación, porque me hace reflexionar a su vez en mi objeto de investigación, que bueno, pues es a lo mejor un poco retirado en el tiempo, pero que sí me ha ayudado mucho esta mañana. Te felicito y te doy la palabra para si gustas responder a estas preguntas o hacer un comentario al respecto. También, bueno, ahorita estoy leyendo la felicitación de la doctora Giselle Macías, que dice un gran trabajo para dar cuenta de lo que se aprende en la escuela y de la técnica de análisis de contenido y representaciones sociales. A su vez, preguntarte si trabajo de Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, que ha trabajado con libros de texto gratuito y los recientes ajustes en edición y el análisis con perspectiva de género. Bueno, pues te escuchamos, Tatiana. Desgraciadamente ya no disponemos de mucho tiempo, pero sí quisiéramos escuchar tu reacción. Y es que enseguida de este seminario tenemos otro seminario aquí en el Colegio de Jalisco, por eso desgraciadamente
vamos contra reloj. Adelante, Tatiana, te escuchamos. Claro, bueno, respondiendo a lo que justamente me cuestionaba Hilda, creo que es fundamental aquí el trabajo que hacemos como docentes. Me incluyo porque yo estuve mucho tiempo en la docencia secundaria. Entonces, creo que el cuestionar todas estas prácticas tradicionalistas debe empezar justamente en los docentes, ¿no? Como bien lo mencionaba la doctora Lupita, a quien agradezco la lectura que le hizo a mi estudio, efectivamente tiene razón cuando ella dice, el texto no es la única herramienta que uno como docente utiliza en las aulas de clase, ¿no? Sin embargo, las realidades de los colegios públicos aquí en el Ecuador hace que justamente las docentes tengan esto como única herramienta para sus estudiantes, ¿no? Porque realmente los colegios carecen de una buena infraestructura, de material, de estas herramientas didácticas para trabajar con los estudiantes. Entonces, las mismas docentes me comentaban, ¿no? Yo utilizo el libro de texto para mi planificación, para el tema de análisis, para el tema de observación e incluso para el tema de evaluación. Entonces, también el uso que se le da aquí al texto en los colegios públicos, pues es bastante alto, ¿no? Entendiendo que justamente el gobierno da todos estos libros para los estudiantes de manera gratuita. Entonces, de ahí justamente viene esta labor que tenemos como docentes de desaprender lo que por mucho tiempo nos han dicho que es una verdad, ¿no? Entonces, si es que uno como docente no investiga, no sé si una crítica a sí mismo, porque nosotros sí estamos bastante llevados por este hábitus que menciona Bourdieu, ¿no? Que son todas estas situaciones que tenemos, esta manera de comportarnos que actúan como si fuese una costumbre, incluso como si fuese una tradición y que operan incluso de manera inconsciente. Entonces viene ese desaprender primero desde el docente como persona, porque hay muchos docentes que no comparten esta idea de la perspectiva de género, por ejemplo, ni siquiera entienden lo que es una perspectiva de género, trabajar con un enfoque de género. Entonces, ellos piensan que es como atacar directamente a los hombres y no es así, ¿no? Entonces, si es que no hay un verdadero entendimiento, una verdadera concepción de todo lo que engloba esta perspectiva de género, pues lastimosamente vamos a seguir reproduciendo y reforzando todos estos roles y todos estos estereotipos. Yo siempre les decía a mis estudiantes cuando era docente de secundaria que hay ciertas ocasiones que uno tiene que ser desobediente, ¿no? Y cuando uno ve que justamente hay situaciones en las mismas herramientas que tenemos en la escuela como tal, que van en contra de los derechos básicos como seres humanos, como mujeres o de grupos subalternos históricamente han sido excluidos, como en el caso de acá del Ecuador, de los afros, de los indígenas, uno no puede seguir reproduciendo esos discursos. Entonces ahí es cuando uno justamente tiene que ser desobediente, porque creo que los docentes no nos podemos mantener tibios. Tenemos también que militar desde algún lado, ¿no? Un docente no puede ser neutral en sus aulas de clase. Tiene que justamente abrir esta crítica, abrir este debate, mostrar quizá a las mujeres de la historia, no como mencionar a una serie de heroínas como Revancha, los héroes que nos han mostrado, sino que creo que mostrarnos a tanto hombres como mujeres con todas nuestras luces, con todas nuestras sombras y que precisamente desde ahí se vayan construyendo toda esta historia crítica desde una mirada de justicia social y desde donde se rescaten diversas voces, ¿no? Ecuador es en su constitución un país plurinacional, pluricultural e intercultural. Fue uno de los primeros que lo declaró en su constitución del 2008, pero sin embargo eso en la praxis no se traduce. Incluso en el currículo, en los mismos libros, tienen como objetivo principal este hecho de visibilizar a grupos que fueron históricamente excluidos como afrodescendientes, indígenas, mujeres, pero con este estudio he corroborado que en la práctica eso no sucede. No sucede y es ahí justamente cuando tiene que ver este desequilibrio cognitivo de los docentes, pues sí, justamente tratar de buscar otras estrategias y llegarles con un discurso adecuado a los y a todas a las adolescentes como todo. Creo que eso, para no extenderme más. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Tatiana. Muchas gracias, doctora Lupita. A continuación, vamos a dar paso a la segunda presentación de este día, que es por parte de la licenciada Beatriz Alondra Gutiérrez García, quien viene de la Universidad de Guadalajara,
y su semblanza curricular es la siguiente. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Ha desempeñado roles diversos en el ámbito académico y educativo, comenzando como asistente de investigador SNI 3 en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Luego ocupó el cargo de coordinadora de convenios y visitas industriales y encargada del Departamento de Normatividad y Fomento a la Investigación en la Subdirección de Investigación y Extensión en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, CETI. Actualmente ejerce como asesora técnico-pedagógica en la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Además de su experiencia laboral, ha participado activamente en su desarrollo profesional mediante la realización de diversos cursos, talleres y diplomados centrados en el ámbito educativo. Asimismo, ha contribuido en la organización y participación en varios congresos, tanto nacionales como internacionales. Y esta mañana nos va a presentar el trabajo titulado Ser feminista en la escuela, experiencias y desarrollos y desafíos de maestras feministas de educación básica frente a su colectivo escolar docente de la zona metropolitana de Guadalajara en el 2024. Bien, también ya está lista la doctora Giselle Macías, quien va a comentar este trabajo y le daré la palabra después de tu presentación. Bienvenida, Alondra, te escuchamos con atención. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por la invitación y por la presentación. Nada más voy a hacer un pequeño acotamiento. Ya mi trabajo o mi rol laboral que tenía con la Secretaría de Educación Jalisco también ya finalizó y pues ahora me dedico a ser estudiante de tiempo completo en la maestría de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y bueno, también ejerzo la docencia y creo que también es importante nombrar que aparte de ejercer la docencia, de ser maestra, pues soy feminista, ¿no? Y creo que es súper importante nombrarnos y a la hora de presentarnos, dejar claro nuestro posicionamiento político, que de esto pues va un poco la presentación que traigo el día de hoy, ¿no? El tema que presentamos el tema que presentó la doctora, que ha migrado un poco al día que yo envié el trabajo, al día de hoy, han pasado algunos meses y ha pues migrado un poco, se ha transformado, ¿no? Propio de la investigación. Entonces el título que ahorita les traigo es Ser feminista en la escuela, experiencias y desafíos en las relaciones sociolaborales de las maestras feministas en la zona metropolitana de Guadalajara en el 2024. Creo que, ahí está. Ahí sí. Traigo un hilo conductor que por una cuestión de economía del tiempo, pues me voy a centrar como en estas cuestiones, el contexto de esta investigación, el marco epistémico y teórico en el que se desenvuelve, presentación de elementos básicos de la investigación, un capítulo de antecedentes históricos, uno de estado del arte e interrogantes que se quedan ahí pendientes, ¿no? Bueno, como contexto de esta investigación, como les decía, nace pues en el planteamiento de un protocolo de investigación de la maestría de estudios de género y bueno, justamente a la hora de que yo empiezo a cuestionarme cosas a nivel pues personal y a nivel político, social, empiezo como a ver, a buscar información, ¿no? ¿Qué está pasando con el feminismo? Bien lo decía la maestra Lupita, hay una transformación muy fuerte, muy sustancial en la reforma educativa que está llevándose a cabo en el país, en México, ¿no? Hay un plan y programa 2022 que está proponiendo cosas que si bien no son del todo no pueden ser tan decisivas, sí quiero decir que ha
ha hecho un cambio en poner en la mesa pues ciertos temas que con anteriores planes y programas pues no estaban en la mesa, ¿no? Cuestiones de perspectiva de género, interculturalidad crítica, horizontalidad, cuestiones que otros programas no lo habían planteado del todo. Y bueno, aquí les traigo como una imagen de el libro una sección del libro de texto de múltiples lenguajes de texto donde se habla sobre la marcha de las jacarandas, ¿no? Creo que también esto importante que dijo la doctora Lupita, si bien es cierto que el magisterio todavía no logra homogenizar como esta capacidad analítica que puede requerir este plan y programa, creo que sí hay una cuestión de presencia de las maestras feministas, ¿no? Justamente les platicaba en estar buscando respuestas, qué es lo que, si esto que yo estaba viendo sí estaba sí estaba pasando, ¿no? Porque es algo también muy claro, las autoridades y todas estas personas que se dedican a llevar el plan y programa, pues no lo dicen de una manera abierta. ¿Por qué? Porque todavía emitir y nombrar a la lucha cuesta un poco de trabajo, ¿no? A nivel institucional. Cuando yo estoy buscando si existe algo que ya estaba trabajando esto, pues me encuentro con la red de maestras feministas de Guadalajara. Es una red que me doy cuenta que están congregándose en un momento, en un lugar virtual, y que se congregan y que les interesan pues estos temas. Y también me doy cuenta que esto de la nueva escuela mexicana es un logro de las maestras, ¿no? No es como que las autoridades hayan dicho es hora de hacerlo, ¿no? Sino que es un logro de estar ahí en la agenda, presentes, y se ve aquí un poco, aunque sea reflejado, ¿no? En ese sentido, pues la pregunta que está rigiendo el protocolo de investigación, la investigación es cuáles son las experiencias y desafíos cotidianos que tienen las maestras feministas de educación básica del sector público de la zona metropolitana de Guadalajara en su ambiente laboral a partir de su posicionamiento político feminista. Sí, la investigación, como les decía, es un primer saque, es una cuestión que ha migrado un poco en búsqueda, en exploración del problema de investigación, ha migrado y ha tomado una fuerza y una relevancia diferente a la que veníamos, yo me venía cuestionando, ¿no? Empezando con que es una epistemología feminista, del punto de vista feminista de Sandra Harding. Estamos hablando de revirar un poco esta forma de concebir la ciencia, esta forma que pensábamos que era como neutral en la ciencia. Bueno, estamos dándonos cuenta que ni la ciencia, ni la historia, ni las instituciones son neutrales, ¿no? No hay neutralidad, es androcentrismo y hay que nombrarlo así. Al momento de que uno está buscando estos temas de feminismo, te das cuenta que esta neutralidad pues no está pasando, ¿no? Hay que llamarlo. Y de parte de de un planteamiento teórico conceptual, estoy apoyándome de Sarah Hammett, que trabaja la fenomenología de las instituciones y habla mucho sobre estas emociones, ¿no? Tiene libros muy interesantes sobre las emociones y sobre el vivir feminista, ¿no? Cómo es ser feminista en una sociedad que creemos que es neutral, pero pues no lo es. Y de parte de mi metodología, pues es un poco apoyada desde la antropología reflexiva, ¿no? Con Patricia Castañeda, que es esta mexicana que viene a traer sobre reflexionar un poco la forma en la que estamos, muchas gracias, llevando a cabo. Sarah Hammett platica o nos pone la relevancia en la cuestión de la queja, el papel de las quejas en relación con las normas sociales y las estructuras de poder, ¿no? El ser feminista no es
una cosa rosa, no es una cosa que tenga que ver con una armonía en la vida diaria, tiene que ver con estar pronunciando, estar en constante sensación, debe de estar transformando en la vida, ¿no? Y bueno, las maestras feministas, esto es un poco lo que pone en duda en la escuela, sin embargo, tiene un costo. Sobre las quejas que son la resistencia contra las normas sociales opresivas, señalan injusticias y desigualdades y las personas pueden ser percibidas como problemáticas, como molestas, o desafiar el status quo. Sí, en ese sentido, la investigación pues está enmarcada dentro de las relaciones sociolaborales, la importancia de tener relaciones y vínculos laborales sanos, respetuosos y compatibles, que cuando una es feminista o se encuentra en un ambiente adverso que no comparte, estos vínculos, estas relaciones se tornan un poco conflictivas, un poco complejas, ¿no? Entonces, mi interés es saber cómo son las relaciones sociolaborales de estas maestras feministas, desde un enfoque, pues, bueno, de sociología laboral, propio pues, de mi campo, sociología de las instituciones, antropología del trabajo, sociología de las emociones y desde la teoría crítica y constructivista, ¿no? Es un trabajo muy sustentado o que va en un camino de la fenomenología y desde el giro pues afectivo de la ciencia, ¿no? Y bueno, les quiero presentar un poco de los elementos que constituyen mis hipótesis, ¿sí? Las maestras feministas son un bastión importante de reproducción de discurso feminista en la escuela, provocando que las interacciones machistas o patriarcales de parte de los otros actores que convergen en ella se vean afectadas o incluso disminuidas. Es decir, las maestras feministas con su presencia y con su señalización, con su actuación propia ante actos de injusticia, pueden hacer un cambio o están llegando a hacer un cambio en el comportamiento de los otros, ¿no? Es decir, si yo no soy feminista, si me nombro como un hombre, simplemente no comparto esta visión, puede ser que cambie un poco mi forma de verbalizar lo que estoy haciendo. Puede ser que me detenga, puede ser que lo piense 2 veces, puede ser que lo diga diferente, algo puede estar transformándose, ¿no? Y después la práctica pedagógica de las maestras se vuelve una labor activista en el aula. Las maestras feministas hacen una labor activista, no solo de tipo académica, sino que sabemos que la academia está envuelta en este activismo, en esta transformación, y el aula es su manera de ejercer ese activismo, ¿no? Sin embargo, estos ejercicios activistas tienen un costo emocional, ya que llevan a vivir momentos o situaciones de incomodidad, de hostilidad, confrontación dentro del ambiente escolar con sus compañeros y compañeras debido a su posicionamiento político al género. Es decir, no todo esto es una cuestión pues de armonía, ¿no? Trae sus costos y puede ser que las maestras vayan a sopesar, ¿no? Este costo personal que tiene la labor docente, que no, pues no es un clima laboral armonioso en el que puede no lograr vínculos de confianza y puede repercutir en el abandono de su trabajo o inclusive en el aislamiento dentro del mismo, ¿no? Y esto es importante porque no hay que normalizar, o sea, no es una cuestión nada más de no es una cuestión nada más de que así se den las cosas, no que tiene todo hay que hacer un análisis complejo de que no es normal que tengamos relaciones laborales conflictivas, no es normal que tengamos relaciones laborales ajenas, inclusive separatistas, ¿no? Esto no debe estar pasando. Finalmente, la nueva escuela mexicana ha fungido como respaldo legal y pedagógico para las maestras feministas al abordar temas con perspectiva de género en el aula, generando una legitimación y reconocimiento, visibilización a las prácticas pedagógicas feministas que ya venían haciendo.
Este elemento de tipo institucional puede fungir como un elemento positivo a la satisfacción laboral de una maestra feminista. Es decir, el hecho de que un plan y programa pueda evidenciar este tipo de lucha puede fungir como un elemento positivo a que me satisfaga el trabajo docente que se realiza, ¿no? Y bueno, dentro de esta búsqueda de información y de investigar algunos de los hallazgos que puedo venir a presentarles es sobre los antecedentes históricos, ¿no? Creo que es muy importante que las primeras mujeres profesionistas de México pues fueron maestras, ¿no? En el siglo XIX, a finales, quienes estaban presentando este plan de un México diferente, de un México moderno que entrara a la conversación internacional, pues algunas de las cuestiones que motivaron a los hombres que estaban decidiendo estas cosas, pues estaban reflexionando sobre cómo queríamos ser un país moderno si los primeros años de la vida de nuestros habitantes eran al lado de seres sin estudio. Es decir, el hecho de que las mujeres profesionistas hubieran tenido ya un lugar, no venía desde una cuestión institucional de vamos a dar igualdad y equidad y poner un poco de justicia, ¿no? Su preocupación era estos niños que estaban creciendo al lado de sus mamás que no tenían estudios. Y esto es bien, bien interesante porque es una visión androcéntrica de la cultura y del avance cultural, ¿no? Es decir, no es por justicia, es por una cuestión de darles mejores oportunidades a estos niños que iban a ser los futuros hombres que estaban liderando, ¿no? En 1869 entonces se funda la Escuela Secundaria para Niñas, que bueno, no es ajeno el saber que las cuestiones que se veían en estas secundarias, pues eran propias de la casa, propias de ser mesurada, de comportarse en sociedad, estas cuestiones pues muy de la época para las mujeres, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la población femenil se escolariza a la par del surgimiento de la clase media, ¿no? Los factores externos permitieron que las jóvenes mujeres accedieran cada vez más a la educación y la única salida profesionalizante era ser educadoras. Por eso que tenemos que las primeras mujeres profesionistas pues eran maestras, ¿no? Es decir, los hombres que seguían estudiando y que también era parte de una clase social privilegiada, ¿no? Quienes podían seguir, las mujeres que podían seguir estudiando, los hombres podían seguir podían tener salidas aún diferentes a la educación, ¿no? Podían ser enfermeros, podrían ser doctores, podrían ser, ahora sí que eran como la Barbie de 1800, podrían ser lo que ellos quisieran, ¿no? Pues las mujeres, pues no, la salida era ser educadoras, ser maestras, era algo destinado para ellas, ¿no? Entonces, la historia y de la educación mexicana no se queda fuera de la discusión feminista. Esto es bien importante porque las maestras feministas han estado a lo largo de la historia y es importante nombrarlas así, ¿no? Pese a las proyecciones que la élite política tenía de las mujeres para que fueran seres intelectuales con mejores capacidades de crianza, hubo otras mujeres que pensaron en la emancipación de la mujer para ser una actora pública y dueña de los deseos y necesidades. En ese contexto y en este diálogo, pues llegan a la conversación algunas de mujeres o algunas maestras feministas que traigo más adelante en un formato que lo hilo o lo conecto de parte de Víctor Turner, que tiene una visión procesualista de la historia. Víctor Turner es un antropólogo que dice que la sociedad, la historia de la sociedad es un proceso en sí, ¿no?
hay en este proceso, pues va a haber bandos, en este proceso va a haber estira y aflojes, ¿no? La historia es una estira y afloje, y las luchas, como la lucha feminista, es una lucha que pertenece a la historia, ¿no? Que ha habido como este proceso que va cambiando, ¿no? Y también, pues, Edward Palmer Thompson, que es un historiador social que habla sobre que las historias, más bien la historia que conforma los países, el mundo, no viene de otra, su causa más bien de esta historia es a partir de los seres críticos, ¿no? Estamos hablando de que él trae una historia social, dice, estas personas críticas que traen al diálogo de la historia y a los cambios, están luchando, y de ellos es la historia, ellos escriben la historia. En ese sentido, pues las maestras feministas del pasado y de ahora están escribiendo la historia, y esto es que no debemos de sacarlo de la ecuación, ¿no? Como pensando que en la visión de experiencia de Donna Haraway también estamos queriendo cambiar, bueno, mi intención es querer cambiar esta visión de una historia contada por varones a una historia contada desde otra posición, ¿no? En ese sentido, el concepto que ha estado rondando en la investigación en tanto a este capítulo histórico es la deslucha, ¿no? A estas maestras feministas las desluchan. Cuando uno no habla sobre su posicionamiento político, cuando uno no nombra quién es y la lucha que traen, ¿qué pasa en el futuro? Tu nombre puede estar ahí, pero ¿qué tal si tu lucha no? Y eso es lo que le pasó a estas maestras feministas. Cuando uno se pone a ver la historia, y pues tú puedes buscar en la página del Congreso, tú puedes irte a libros de texto, puedes ir, y no viene la lucha, no viene su identidad, y eso tiene que ver con cuando te desluchan, te quitan tu identidad. Las maestras feministas como Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina, Rafaela Suárez Solórzano, Dolores Correa Zapata, Hermila Galindo, todas estas maestras y más que se le pueden sumar, eran abiertamente feministas, hablaban sobre una lucha feminista que es importante nombrar. Cuando tú vas al canal del Congreso, esto no viene. Cuando hablamos sobre el día, y estamos, el año pasado fue el año de Hermila Galindo, ¿no? Y Leona Vicario también, y se habló de que era feminista. Poco se habló de su lucha hacia las mujeres, que es distinto. No vamos a decir que porque vas a luchar con las mujeres, no podemos obviar, vaya, tu posicionamiento político no debe de ser obviado, ¿no? Es cierto que cuando eres feminista, pues estás luchando por la mujer, pero es importante que no despeguemos esto, ¿no? En el caso de Rita Cetina, que es una maestra feminista yucateca que nace en este contexto que les platicaba sobre las mujeres que empiezan a escolarizarse. Ella, al ser maestra, empieza a darse cuenta que la forma de llegar a las mujeres es a través, pues, de la educación, a través de estos espacios de las letras y de las revistas. Ella funda, pues, la revista de La Siempre Viva, que ahí es donde también empiezan a colaborar otras mujeres, que les digo, no es casualidad que sean maestras, y empieza a crearse una red, ¿no? Dolores Correa Zapata también es parte de es fundadora de una red muy importante de maestras feministas aquí en México, y en el caso también de Elvia Carrillo Puerto, ella fue también una mujer maestra feminista que luchó por los derechos de las mujeres, del derecho de la mujer, y también sobre los derechos de las mujeres a votar y a
la propiedad de las tierras, ¿no? Empieza a ver también estas cuestiones de las mujeres que se dedicaban a la tierra también tuvieran derecho a tener títulos sobre ellas, ¿no? Hermila Galindo, que llevó al Congreso la lucha feminista hablando sobre el sufragio femenino, y bueno, también pues Rafaela Suárez Solórzano, que fue la primera mujer en ocupar el cargo en el gobierno federal, un cargo de tipo federal, ¿no? Es bien importante decir que no vamos a reconocerles el nombre por el nombre, no deberíamos así, sino que este nombre trae una lucha. Y esta lucha debe de estarse nombrando para que siga procesando, ¿no? Para que siga avanzando. En ese sentido, pues también es un poco lo que trata el tema de investigación, el pensar cuando una maestra feminista se nombra, es parte de su identidad y es parte de lo que está peleando, ¿no? Esta cuestión es muy, muy importante nombrarla, y es muy importante también que la maestra feminista ¿cómo decirlo? Al quejarse, como veíamos con Sara Ahmed, al quejarse o al pensar en todos los conflictos que puede estar pasando en su ambiente laboral, pues está haciendo que una lucha esté siendo representada, ¿no? Abrir también el espacio para que si alguien que está viendo esta presentación le interesa, pues tener algún contacto, decir que también es maestra feminista y que quiere como pertenecer a la investigación. Les dejo mi contacto si alguien quisiera platicar ya después, ¿no? Como en búsqueda también de personas que puedan, bueno, de maestras que puedan ser unas colaboradoras de la investigación. Y ya, sería todo. Sí. Gracias. Gracias, Alondra. Oye, maestras de todos los niveles. No ¿O sea, es, no, es educación básica nada más. De acuerdo. Sí, educación básica. Bueno, pues a continuación voy a presentar a la doctora Giselle Guadalupe Macías González, quien es licenciada en Contaduría Pública, maestra en Impuestos y doctora en Ciencia por la Universidad de Guadalajara. También cuenta con la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y la maestría en Ciencias de la Educación Familiar por Enlace Occidente. Actualmente trabaja como profesora investigadora en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, con sede en Tepatitlán de Morelos. Sus actividades sobre investigación y docencia durante los últimos años se centran en dos temas: organización, dirección de empresas y género, empresa familiar, gestión y espíritu empresarial, género y educación, orientación vocacional y emprendimiento. Ha participado como investigadora y co-coordinadora en estudios con colegas nacionales sobre empresarias mexicanas en micro, pequeñas y medianas empresas, indagando su gestión organizacional y empoderamiento, así como también en estudios sobre mujeres, finanzas domésticas y microfinanzas. Recientemente hace equipo con colegas nacionales e internacionales de índole multidisciplinario en estudios sobre empresas familiares y ejecuta acciones para impulsar vocaciones científicas en el marco de generar vinculación y divulgación entre los temas mujeres, ciencia y prácticas educativas. Y bueno, pues también es parte del Seminario de Redes Femeninas del Colegio de Jalisco. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Giselle. Adelante, Giselle, escuchamos con atención tus comentarios. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Qué gusto saludarles y qué gusto empaparme de estas temáticas en este viernes, no nada más de lluvia, también de conocimiento, ¿verdad? Agradezco este tiempo, sé que es algo breve, sin embargo, pues voy a retomar las notas que hice al documento, sobre todo, me enfoqué un poquito más en él.
Sin embargo, veo ahorita algunas cuestiones distintas que han cambiado. Una de ellas sí es vinculada a uno de mis comentarios. Bien, igual te los hago llegar con mucho gusto. Felicidades a quien me antecedió también. Y bueno, Beatriz Alondra, licenciada, te haré aquí mis comentarios. Bien, el documento expresa en el título y también en la presentación da pie a las experiencias y desafíos en las relaciones sociolaborales de las mujeres feministas. Entonces, de ahí yo conduzco mis observaciones. Sugiero toda esa manera de potencializar el trabajo o dejar ver algunas acciones para que se visualicen y se valoren con su equipo, su comité tutoral y que crean conveniente o no. Sin embargo, ese es como mi compromiso que yo asumo en la lectura de este trabajo. Bien, sugiero hacer una matriz de congruencia, ¿sí? En la que podamos visualizar lo que es el título, el objetivo, la metodología, para estar en este ejercicio de congruencia, de coherencia en esto, porque el título se centra en esto de las relaciones sociolaborales y me viene muy bien saber de tu currículum, licenciada, porque sabemos de tu formación sociológica, entonces seguro potencializará este trabajo. Luego se narra algunos desacuerdos entre las maestras feministas y las no feministas en el texto, vinculándose a los conflictos que interesan en esta investigación. Es ahí donde también surgió ese hilo conductor distinto en base a la temática de relaciones laborales o si es estos conflictos entre maestras feministas o no. Luego en el objetivo general se habla de los desafíos de la vida cotidiana de las maestras feministas con su colectivo docente por su posicionamiento. Y los particulares, los objetivos, nos dan un ejercicio exploratorio de conocer sus trayectorias, conocer los colectivos, conocer los espacios de convivencia y conocer la incidencia de la nueva escuela en su práctica. Es por ello que le recomiendo este ejercicio de congruencia para ir en esa misma sintonía y poder decantarse por estas cuestiones y serían relaciones sociolaborales y serían los conflictos o los desacuerdos, o si fuera un ejercicio exploratorio muy válido, cualquiera que se decida, me pareciera que fuera interesante. Así también en los antecedentes históricos se habla de las protofeministas mexicanas, agradezco este término que yo desconocía y bueno, está como iniciadoras. Se puede sumar docentes feministas mexicanas de los últimos 100 años. Veo que retoma los que surgen pues a inicios de siglo y las pedagogías feministas latinoamericanas. Sin embargo, vale la pena señalar estos 100 años que mujeres docentes no se han visualizado y parte de estos ejercicios como este seminario que se han señalado, este tipo de investigación y documentar un poco esta revisión de literatura para fortalecer. Y esto porque, bueno, hasta donde contemplo va a ser una metodología en tiempo real, entonces nos contextualizaría mejor en este caso hablar de docentes feministas más actuales. Por otra parte, en el estado del arte pues se retoman estos estudios internacionales sobre pedagogía e identidad feminista, sobre fases y etapas, a la par de transformaciones personales, corporales y emocionales de las feministas que tuvieron en una colectiva en un estudio de Jalisco basado en teoría fundamentada. Ahí sí se habla pues de un colectivo de feministas en otro entorno que no es el docente, sin embargo ya es un estudio contemporáneo. Es ahí donde nos da estos antecedentes históricos. En el marco teórico, el documento señala dos aspectos, la antropología de la experiencia y la teoría del punto de vista. Sin embargo, y con lo que se señaló en la presentación, valdría la pena incorporar alguna cuestión temática vinculada a las relaciones sociolaborales, hablar de mujeres y trabajo, ¿sí? Y desde el punto de vista de la sociología, bueno, pues
se han desarrollado a nivel internacional y nacional. Hay muchos trabajos, investigaciones y estudios sobre mujeres y trabajo. Entonces, contextualizando el término relación sociolaboral, hablando de contexto, seguridad, salud laboral y hasta ahí decantarse y determinar qué elementos sí entrarían o no en esta investigación que se está planteando, si la modalidad de trabajo, de estas docentes feministas, la vinculación con las condiciones de trabajo o incluso señalaste aquí este trabajo sobre las emociones laborales. Acabo yo de leer un trabajo ayer, también de género, pero de mujeres directivas y varones en, en, en consejos o juntas de consejo de empresas, y sí rescataba la teoría del trabajo emocional y bueno, otras metodologías para poder analizar este tipo de emociones a las que no estamos acostumbradas, como son estas expresiones faciales a través de distintos software y demás, que te dan a este tipo de entornos sociolaborales, ¿sí? Pero entonces, con esta lluvia de ideas que se hablan ahorita sobre las cuestiones sociolaborales, decidí y decantarse por la temática a estudiar con estas docentes. Continúo. En la metodología, como se señalaba, se hablaba de una investigación de acción participativa. Generalmente este tipo de metodologías llevan una intervención por parte de quien realiza la investigación, que además de tener ya un diagnóstico o un antecedente, se realiza algún ejercicio donde se prevé una capacidad de aumentar algún desarrollo de la comunidad, de promover. En este caso se podría considerar que en esta metodología de tiempo real y con esta investigación participativa se podría llegar a la concientización de prejuicios en estos conflictos que se propician o en estos entornos feministas, y sería pues una acción deseable que pudiera llevarse a cabo a través de esta investigación, acción participativa, si es que se decide por llevar a cabo. Sin embargo, en este acercamiento a tu objeto de estudio, hablabas de la etnografía, sin embargo, ya cambió en la presentación, ya vi la fenomenología y bueno, por esto de las experiencias personales. Si habías señalado que la experiencia individual se recogía con este tipo de estudios etnográficos, sin embargo, sugeriría la fenomenología, que ya te decantaste por ella, para poder observar las trayectorias de las docentes feministas y hasta dónde revisar este acercamiento al colectivo docente y reconocer estos espacios de convivencia y bueno, hasta dónde también dejar o cómo incidiría la nueva escuela en esta práctica, ¿sí? Igual bajaba el documento hasta los elementos que estaban en la guía de entrevista grupal, ¿sí? O sea, se decía que se iba a llevar un trabajo de acercamiento a las feministas a través de convocarlas 5 a 8 y que se realizara una guía de entrevista grupal. Sin embargo, vuelve aquí esta variedad de temáticas y en cuál deberíamos de centrarlos, en las relaciones sociolaborales conforme al título, en los desacuerdos docentes entre feministas y no feministas, o en experiencias y vicisitudes y desafíos de la vida cotidiana de las maestras, o en este caso para conocer sus trayectorias o los colectivos, o reconocer estos espacios de convivencia y conocer la incidencia de la nueva escuela en su práctica, según lo que se ha planteado en el documento. Sin embargo, también cuestionaría el tipo de acercamiento de que fuera entrevista grupal y se señalaba también para poder, no sé, en este caso sacar estos espacios de neutralidad y confrontación que se pueden dar en el centro escolar. Por último, se señalaban los desafíos y las vicisitudes y la mirada de ellas mismas en los colectivos y venía la narrativa. Después de la entrevista grupal, el documento hablaba de una narrativa, un ejercicio de narrativa que se les iba a pedir a las docentes. Y en este caso, la trayectoria sería a través de esta narrativa o indagarían los colectivos escolares a partir de sus narrativas
o la Nueva Escuela Mexicana o alguna guía pues de recolección de estas narrativas. Entonces, en esta observación, en este documento y checándolo un poco con lo que se señala, el documento, mis observaciones han sido vinculadas al diseño de la investigación. De manera, pues, personal, creo que este tipo de trabajos de acercamientos al contexto docente y bueno, como dice la doctora Lilia, va a ser a nivel de educación básica, a nivel universitario, en qué tipo de contextos se estaría desarrollando, porque uno creo que está analizándose cuando está haciendo estos ejercicios en cómo llevar a cabo, cómo lleva a cabo nuestras prácticas docentes, ¿sí? Y como decía la doctora Lupita, pues cargadas de nuestras reflexiones y pedagogías críticas en nuestras aulas. A nivel general, esto es lo que yo puedo aportar en cuanto al documento que se me hizo llegar. Me gustaría saber si lo dejé claro y un poco también conforme lo que se planteó, me hizo falta ver el diseño de la investigación, que estaba prácticamente en el documento y es ahí donde yo me enfoqué un poquito más en mis observaciones. Sin embargo, pues creo que hay un poco de tiempo para poder discutir sobre este trabajo y es normal que se va avanzando, que no se reflejan esta revisión de literatura, pero me agrada que esa presentación ya trabaje temáticamente con relaciones sociolaborales, se haga el ajuste de la fenomenología, que eran parte de mis elementos que yo había observado, ¿sí? Y comentado. Y bueno, qué interesante conocer estos estudios. Ojalá también en tu trabajo pudiéramos ver en esa revisión de literatura si ya en México se han hecho ese tipo de investigaciones en poblaciones mexicanas, ¿sí? En distintos estados, o estas reflexiones de docentes feministas, autobiografías, otro tipo de acercamientos a las docentes en tiempo real, o sea, contemporáneas, ¿sí? Y las que se han hecho ahora sí que en trabajos anteriores han sido documentados, por ejemplo, en las biografías del diccionario biográfico de la doctora Lilia y en muchos otros trabajos que yo pues prácticamente no conozco en la totalidad, pero sin embargo puedo hablar un poquito de estas prácticas contemporáneas y cómo nos vamos formando como docentes feministas. Muchas gracias, Giselle, quien nos acompaña desde los Altos de Jalisco. Bueno, pues sí, enseguida le vamos a dar la palabra a Alondra, pero antes me voy a permitir leer otra pregunta que nos llega de Aurea Quesada. Dice, buen día, quisiera saber si se encontró alguna evidencia de hostilidades, resistencia hacia los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Es decir, ¿es obligatorio que se acoplen las instituciones educativas a la nueva escuela mexicana? Bueno, no sé, sí, la doctora Hilda también tiene alguna observación. Pues felicitarte, Beatriz, por tu trabajo. Entiendo que es un avance de tu tesis de maestría. Entiendo que todavía falta mucho trabajo por recorrer. También habría que situarnos en ese momento de tu proceso. Y a mí me llamaba mucho la atención tu trabajo desde que lo revisé, desde que vimos la convocatoria, porque pues estoy también algo cercana a la red. Y me parece que, bueno, desde el trabajo de Sirena Púrpura, ¿no? Que es la que comandó toda esta red de maestras feministas en Guadalajara. Entonces, como sugerencia, yo te diría que te enfoques directamente en el estudio de esa red. A lo mejor sería un precedente muy importante en la historia de Guadalajara, porque yo no conozco otra red de maestras feministas de educación básica que haya existido en Guadalajara. Y justamente la figura de la maestra Sirena Púrpura, que nada más voy a decir así, ella puede ser una figura central, ¿no? En tu estudio. Y gracias a lo que ella ha hecho y otras maestras feministas de educación básica, a lo mejor ya ir jalando a otras maestras que han sido sus inspiraciones, porque tienen redes sociales, porque visibilizan. En el último post que tuvieron fueron incluso a Hildegard Van Bingen, ¿no? Una de las que visibilizaron en la ciencia, en la historia de la ciencia. Entonces,
Si a lo mejor acotas un poco más esta investigación en espacio-tiempo, te va a ayudar a ir justificando por qué quieres visibilizar a estas maestras y por qué es necesario en la escuela mexicana estudiarlas. Gracias, Hilda. Te damos la palabra, Alondra. Gracias. Bueno, primero creo que sí debería, me disculpo a lo mejor porque el trabajo que sí, bueno, más bien evidencio qué es lo que estaba pasando, ¿no? Como bien lo decía la doctora Hilda, pues un trabajo que está en avance, que está primero en un tema de planteamiento desde en noviembre que enviamos el texto y hasta el día de hoy, pues han pasado 4 meses y ustedes saben que en la maestría todo es, un día es algo y otra cosa y al otro día es, ha cambiado, ¿no? Se ha transformado en una metamorfosis. Y en ese sentido, pues sí, hay una tipo de decantación al documento que leyó la maestra Giselle al día de hoy. Sí es sobre las relaciones sociolaborales, el tema que había, o la forma en la que había tomado desde el principio era de un tipo de contexto histórico, sin embargo, no era como una cuestión de, no me satisfacía intelectualmente que fuera de esa manera, entonces lo que hice es que lo metí como, ahora sí que en una cajita y lo pusimos como de contexto histórico y ahí está, ¿no? Forma parte de, pero no es lo central. Ahora sé que lo que me interesa es esta cuestión de las relaciones sociolaborales, esta cuestión de que hay conflictos cuando se vive como feminista en una institución que no comparte este mismo posicionamiento, y bueno, desde ahí está. Y ahora con lo que mencionaba la doctora Hilda, justamente estoy en ese proceso de estar en contacto con la red que está pasando. Sobre todo, no me he acercado del todo a platicar sobre esta cuestión porque sí es una investigación de tipo horizontal, entonces no me gustaría que fueran como informantes, ¿no? No es nada más como ir y sacar, ¿no? Sino que hay que ir a plantear si les interesa estar ahí, si les interesa que sea nombrada la red, si les interesa como esta cuestión, ¿no? Para mí fue, el conocer la red fue como decir, wow, no estoy sola, no estoy, no es no hay una cuestión de escondite, ¿no? Sino que hay mujeres ahí luchando todo el tiempo, ¿no? Y cuando están ahí en redes sociales, cuando están en las marchas presentes, sobre todo ahí me di cuenta que ahí estaban. Entonces hay que ir a plantearles si les interesa formar parte de la investigación, si les interesa a lo mejor que su lucha siga como sigue, ¿no? Que es desde las redes sociales, que a lo mejor no quieren pertenecer a la academia, no sabemos, vamos a ir a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido estuvo en una transformación la investigación, sobre todo porque yo estaba en primer semestre, porque ya pasamos a segundo, ya hay otro tipo de planteamiento y sobre todo esta matriz que me decía la maestra, pues sí, también ya estamos llevando a cabo, entonces ya migrado, no sé también si le puedo hacer llegar el nuevo documento, digo, en el caso de que quisiera seguir interesada en ver cómo avanza esta cuestión, y ya para que tenga un poco de armonía, ¿no? Lo que presenté, justamente estaba como ayer estaba decantando, me decía, ¿qué hago? Presento lo que mandé, pero ya no es, o presento lo que va a ser, entonces tuve que economizar y ahora sí que hacer como malabares, ¿no? A la hora de presentar. Y pues eso. Muchas gracias, Alondra. Bueno, no sé si haya alguna otra cuestión que quieran comentar. Creo que ya sería Son las todo. 12. Ya son las 12, casi nos despedimos, pero antes quisiera invitarlas a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y en Instagram, en @redesfemeninas_Coljal, y por supuesto escuchar nuestro podcast Spotify que se llama Hilanderas de lo Social. Y bueno, pues hay un episodio nuevo cada mes, así es que estén muy pendientes, y también las invitamos a seguir nuestra próxima sesión que se realizará el martes 27 de febrero con la participación de Berenice Reyes y Verónica Galván,
quienes nos hablarán sobre las relaciones escriturales sostenidas entre poetisas y la representación de la figura femenina en la narrativa de la Revolución Mexicana. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Gracias por la oportunidad de participar. Hasta luego, Giselle. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.